a las autoridades. Entiendo, Ignacio, que esta posibilidad de estar en contacto directo con los funcionarios del gobierno nacional, vos marcabas, ¿no? Esto de vivir en la provincia del Chubut, las diferencias que tenemos, la distancia que también hace que los precios sean mucho más elevados. ¿Le generó sorpresa a las autoridades del gobierno nacional los planteos que estaban haciendo los patagónicos? No, a ver, nosotros sistemáticamente estamos, obviamente, trabajando para una agenda de desarrollo local que contempla estos temas. Lo que tiene que haber es una relación en materia transversal a los distintos ministerios, que hoy tuvimos la oportunidad de plantearlo en distintas áreas del gobierno, función social, productiva, económica y demás, para tener una agenda de desarrollo unificada, lo cual es positivo. Esto se sabía, nosotros lo venimos planteando, lo vienen planteando también las cámaras de empresarios y demás, hablando de otras cuestiones, pero lo bueno es que se va a armar una mesa de trabajo que incluye también a los diputados nacionales para poder trabajar también fundamentalmente en lo que va a ser el presupuesto, que dentro de muy poco se va a tratar. Ignacio, escuchábamos estos días al propio diputado Gustavo Mena, también al intendente de Esquel, Sergio Ngarato, digo, gente del palo, gente de Cambiemos, para no hablar de lo que ha sido expresiones de la oposición, hablar de que el gobierno nacional tiene una mirada centralista, que justamente se le escapan o no atiende justamente estas realidades de las provincias, como en este caso de las patagónicas. ¿Por qué estando ustedes allí, que deberían ser los que lleven esta, y como vos lo decías, aparentemente está en agenda según tus propias expresiones, no se tienen en cuenta al momento de aprobar estas medidas, de anunciar estas medidas que luego tienen que rebobinar ante lo que ustedes les plantean como panorama? ¿Por qué se da esto? A ver, el tema del centralismo en nuestro país es histórico, no es de este gobierno nacional, es un problema estructural, que tenemos un país macrocefálico en la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia, con extremidades raquíticas que llegan al norte y al sur de nuestro país. Este gobierno, a través del pacto fiscal y de una política de coparticipación federal inclusiva, aumentó inclusive en nuestra provincia más de un 43% lo que es la coparticipación federal, o sea, descentralizó ese esquema de los impuestos coparticipales. Se está yendo hacia un esquema mucho más federal, que implica beneficios, que hay más dinero, pero también implica responsabilidades. Una de esas responsabilidades es bajar la extremada presión fiscal que tenemos, tanto no hablo solamente de impuestos nacionales, sino fundamentalmente los impuestos más regresivos que tenemos, como por ejemplo los ingresos brutos. Ese es un trabajo que se tiene que dar en conjunto y seriamente. Por eso insisto tanto en no tomar estos temas de manera electoralista y sin fundamentos sólidos, porque la verdad que no termina sin llegar a ningún lado, se termina pensando solamente en el costo, pero vos político no se te escapará, digamos, más allá de quien lo tome desde el punto de vista electoralista, tomándolo desde el punto del bolsillo de la gente, si a esto que se anunció como posible recorte de las asignaciones familiares se suman aumento de tarifas, se suman una serie de cuestiones que lo estamos viviendo en carne viva aquí en la Patagonia, más otros anuncios que dicen incluso funcionarios del gobierno de la provincia se van a dar, como algunas reducciones en el tema de jubilaciones, que incluso fue anunciado por TN y algunos medios nacionales también. Bueno, uno está mirando o preguntándose qué es lo que está mirando el gobierno nacional, no más allá de que el año que viene sea un año electoral, sino concretamente hoy lo que le afecta al bolsillo del ciudadano y al ciudadano patagónico particular. No, a ver, hay medidas que implican y que tienen un costo político, obviamente, pero creo que lo fundamental en este caso es ser serio, de entender que mínimamente hay que gastar lo que se produce. Esto no es un tema partidario, no es un tema ideológico, sino que es un tema matemático. Sería mucho más fácil si se pensara realmente en términos electorales, emitir monedas sistemáticamente, seguir engrosando el gasto público, lo cual nos llevaría a un espiral inflacionario que de hecho nosotros tenemos sobrados casos de estos ciclos cortos económicos por gobernar en base solamente al costo o al oportunismo político de. Acá hay que pensar en lo que necesita el país, en tener un país serio, independientemente que se gane o se pierda una elección. Pero en este sentido, Ignacio, ¿ustedes entienden que fue una situación o una determinación errónea, digamos, porque fueron varios los sectores que alzaron su voz para que se dé marcha atrás y el gobierno tuvo que dar marcha atrás con esta lectura que hace luego de escuchar las voces?
ver, fue una medida errónea a criterio personal. Hay otros que opinarán que no. Lo que celebro es que hay diálogo y que se pueden, en otra época no se podía. Los que dicen que no, Ignacio, ¿qué lectura hacen justamente de esto y el por qué no? Los que dicen que no tienen un concepto de que no tienen que ser las variables regionales, sino los índices de pobreza a la hora de determinar la inversión social. Nosotros obviamente estamos, cuando hablo de nosotros, hablo de tanto de Gustavo Mena y de varios que nos manifestamos puntualmente en este caso, en este ítem, porque no estamos en contra del decreto, sino en un solo ítem que nos parecía que había que revisar, de que la regionalización sí tiene, en este caso, un factor importantísimo, porque hay implicancias climáticas, de logística, de distancia y demás, que todos nosotros las conocemos. Absolutamente. ¿No? Y tiene que estar contemplado. Y en estos encuentros con los funcionarios que han mantenido hoy, un poco lo que preguntaba Gustavo y en la misma sintonía, ¿hay una posibilidad o se maneja como alternativa desde el Gobierno Nacional retocar también el ítem Patagonia para las jubilaciones? No, para nada. ¿Está descartado eso? De hecho, eso se descartó. Hoy fue uno de los planteos y no hay absolutamente nada, no está en agenda, de manera que responde a una utilización mediática también de sobre una medida exacerbar también. Claro, obviamente, no lo que genera la gente, por supuesto. Y en este sentido, Ignacio, hoy están haciendo presentaciones y el propio gobierno de la provincia del Chubut llega con una presentación por entender inconstitucional los incrementos que se están dando en un servicio que, pensando en la Patagonia, es esencial como el gas. ¿Van a tener algún tipo de injerencia también frente a estas presentaciones? ¿Van a tratar de dialogar con los funcionarios sobre este tema en particular? Seguramente que sí, seguramente que va a estar abierto al diálogo a todos los sectores, no solamente Cambiemos, al peronismo. Obviamente hay diálogo con el gobierno provincial, lo que sí se espera coherencia en los planteos. No creemos que sea coherente que haya, por ejemplo, una judicialización del tema de asignaciones familiares cuando en la provincia, inclusive si se hubiera aprobado el decreto, se paga casi la mitad de las asignaciones familiares que se paga por el gobierno nacional, y de hecho en un contexto donde hay sueldos que se están pagando de manera desdoblada, con muchísimas cuestiones que parece hasta cínico en algún punto un planteo levantando la bandera del federalismo cuando no es el ejemplo propio hoy en la provincia. Debería haber estado acompañando de un proyecto para empardar las asignaciones familiares provinciales a los montos nacionales, y eso no se hizo. Por eso esperamos que la discusión sea coherente, que sea inteligente, con fundamentos sólidos, y a ver, acá las diferencias son aceptadas. Bueno, ¿vos creés que definitivamente el camino elegido por el gobierno de la provincia de judicializar esto es un camino equivocado, no va a conducir a nada de esto? Yo creo que acá tiene que haber, insisto en esto, yo creo que acá tiene que haber opciones o planteos superadores. Nosotros fuimos con un planteo superador con cuestiones de a favor y cuestiones en las cuales no estábamos de acuerdo. El hecho de tener una mirada oportunista o electoralista sobre un tema sin ninguna propuesta superadora, cuando hay un pacto fiscal firmado que implica un montón de compromisos que en muchos casos no se están cumpliendo, y que en mi propia provincia las asignaciones familiares están muy por debajo que las asignaciones familiares nacionales, la verdad que no tiene coherencia el relato. Entonces nosotros esperamos que haya un debate entre todos los sectores serio, que se planteen todos los esquemas, porque nadie habla tampoco del aumento de coparticipación. Una sola cosita, ya estamos y mucho menos de las obras. Sí. Una sola cosita, Ignacio, estamos cerrando porque estamos muy excedidos de tiempo y queremos saber simplemente, si no hubiera habido toda esta presión que hubo, todas estas expresiones de todos los sectores, incluso del propio oficialismo de Cambiemos a nivel provincial, ¿se hubiera dado esta reunión a nivel nacional? Sí, de hecho la reunión estaba planteada en un primer momento. Me parece que ayudó el hecho de que nos hayamos puesto de acuerdo en algunas cuestiones, me parece que sí ayudó, pero siempre estuvieron las puertas abiertas para dialogar con todos los funcionarios del gobierno. Muy importante eso. Lo positivo es que se hizo con todas las provincias presentes, con todos los principales dirigentes de todas las provincias y con
los distintos ministros de las principales carteras de gobierno.